Buenas tardes a todos, señoras y señores. El ponente veo que es muy conocido, pero a mí me limitaré a darle un pequeño bosquejo de lo que fue la vida del señor almirante de recibo. El almirante don José María Treviño ingresó en la Escuela Naval Militar en el año 1965, obteniendo el despacho de alférez de navío en 1970 con premio extraordinario de final de carrera. Las especialidades fundamentales del señor almirante son submarinos y comunicaciones. También, dice en su currículum, posee varios cursos nacionales e internacionales. El curso de guerra naval en Madrid, donde obtuvo el número 1 de esa promoción. El curso de Escuela de Conjuntos de la NATO, del Defense College en Roma y de la Inteligencia en Washington. Ha tenido un total de 6 mandos en la mar. La unidad de buceadores de medidas contra minas. El dragaminas Odiel, el M-26 como teniente de navío. El submarino Marsopa, el S-63, como capitán de corbeta. La fragata Navarra, la F-85, como capitán de fragata. La flotilla de submarinos en el empleo de capitán de navío. Y comandante del grupo de proyección de la flota. Comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, como contraalmirante. Y en este mismo empleo sirvió también como director del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa y jefe de Estado Mayor de la Flota. Como vicealmirante fue nombrado en el 2004 jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Operacional de la OTAN en Lisboa. Y en septiembre de 2006 fue ascendido a almirante y nombrado representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. En septiembre de 2009 pasó a desempeñar el destino de asesor de la GEMA, del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Y el 6 de abril del 2011, tras 10 años de oficial general, de acuerdo con la ley vigente, pasó a la situación de reserva. Y ahora nos va a regalar su ponencia, que resulta de todo interesante, y a continuación tendremos pues, el coloquio. Lo que sí rogamos es que el coloquio sea breve, conciso. La pregunta sea breve y concisa, no volver a repetir la ponencia, no olvidar. Y después tendremos un pequeño copetín. Muchas gracias y dejo en manos del almirante. Muchas gracias, Luis. Bien, ante todo, muchísimas gracias a la amable audiencia por estar aquí a estas horas intempestivas, porque yo creo que la dirección de esta casa no se ha dado cuenta del cambio de hora. Normalmente las conferencias suelen ser a las 7, pero esta yo creo que es la última a las 6. Hace años me encargaron escribir un artículo para la revista de Marina en el centenario del desastre. El desastre es como se ha llamado a lo que pasó en el año 1998, que yo puedo decir ahora, peor imposible. Bien, en aquella época pues buceé en los archivos de la Armada, no me limité a comprar libros y ver, sino directamente a las fuentes. Y me llevé bastantes sorpresas que ahora voy a explicar aquí. Bien, empezamos aquí. La guerra de Cuba. La guerra de Cuba pues duraba ya varios años cuando llegó el 98. De hecho, prácticamente unos 30 años, con el grito de Yara. ¿Cuál era el problema? Que se habían independizado todas las colonias continentales, toda Sudamérica, y quedaban las islas. Las islas siempre están menos en contacto con la realidad. Y bueno, la situación en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, más o menos iba llevando, pero había un gran problema, que era Cuba se había convertido en una isla riquísima. Riquísima porque era la mayor exportadora de caña de azúcar, siguió luego con tabaco y café. Y claro, rápidamente el amigo americano, entre comillas, que estaba a tan solo 90 millas, consideraba que eso les correspondía a ellos. Sí, tal y como viene. Ahora critican a Putin porque se quiere quedar con Crimea y tal, pero ellos hicieron lo mismo. Y empezaron a presionar al gobierno español. El gobierno español, pues lógicamente, pues no decía que no le parecía lógico. Entonces, lo que hicieron, bueno, ya que no podemos entrar de frente, vamos a entrar de lado. Empezaron a subvencionar a la guerrilla.
Yo puedo decir, como siempre, las guerrillas no se mantienen si no hay un tercero que proporciona el dinero y armas. Bien. Aquí esta caricatura gráfica pues se ve claramente pues, que el tío Sam está deseando quedarse con Cuba. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué pasaba en España entonces? Bueno, España había tenido el peor siglo de la historia. A mí el siglo XIX me apasiona por lo malo que es. Es decir, empezamos con una guerra con los ingleses, que cuaja o cristaliza en Trafalgar. Gran desastre. A continuación, nuestro amigo y aliado Napoleón nos invade y nos regala 6 años de guerra. 6 años de guerra que no fue una invasión, fueron 2, porque los ingleses vinieron a invadir España también. Teóricamente venía a ayudarnos, pero hicieron todo lo posible. Por ejemplo, la Junta de Cádiz nombraron capitán general de los ejércitos españoles a Wellington, a un inglés capitán general de los ejércitos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Dio orden de demoler todas las fortalezas que había en el campo de Gibraltar y que estaban como prevención de un posible ataque inglés. Y luego eso, bueno, y arrasó todo lo que pudo. Bueno, pues sufrimos esos dos. Lo que no se llevaron los franceses, lo llevaron los ingleses. Puedo contar la anécdota de que en Vitoria, cuando por fin Pepe Botella se le gana la batalla de Vitoria, tenía un convoy de 10 kilómetros de carretas de cosas que había robado. Entonces, Fernando Wellington se lo lleva a Inglaterra, sí, muy elegantemente. Cuando está en Inglaterra todo, podemos ir a cualquier galería de arte que veremos obras españolas allí. Le pregunta al felón de Fernando VII, digo felón porque ha sido lo peor que le ha pasado a España en los últimos 200 años. ¿Qué hace? Dice, bueno, usted como está en la guerra se lo puede quedar. Y se quedó con un centenar de obras maestras que tenían que estar en el Museo del Prado. Pero bueno, a lo que voy. Es decir, arrasaron. No contento con eso, Fernando VII, aparte de haberle vendido la corona a Napoleón, por cierto, su papaíto, Carlos IV, le vendió la Luisiana a Napoleón también. Y Luisiana, a los 3 años, tengo que decir que Luisiana no era el estado de Luisiana, era desde el Golfo de México, desde Florida hasta la frontera con Canadá. Eran 2.100.000 kilómetros cuadrados. Pues Napoleón, viendo que ahí no tenía futuro, pues lo cambió por unos territorios en Italia. Y Estados Unidos se hizo grande en el siglo XIX gracias a los 2.100.000 kilómetros de la Luisiana, más otros 2 millones y pico de la guerra que tuvo con México en el año 45. Es decir, que la mitad de Estados Unidos, que en 1800 era de España, 1800 antes de las guerras de independencia, pues luego pasaron a Estados Unidos. Bien, ¿qué pasaba en España entonces? Bueno, Alfonso XII se murió, el pobre hombre se murió muy joven de una tuberculosis y in extremis tuvo un hijo, porque cuando se murió su mujer estaba embarazada. Antes de morirse le dio un consejo poco político, pero voy a decirlo. Su mujer le llaman la reina monja porque estaba en un convento y era austríaca, yo creo que está de español, no se entendía demasiado bien. Vino aquí y dijo, Cristinita, cuando yo muera, de Cánovas a Sagasta, de Sagasta a Cánovas y las rodillas siempre juntas. Y nada más el ejemplo de su madre, que se había casado con su marido, que era gay, tuvo 12 hijos, o sea, la buena señora tenía un gran corazón. Bueno, eso es lo que se refiere a la monarquía. En lo que se refiere al gobierno estaba Práxedes Mateo Sagasta, que era el rango 33 de la masonería. Decían que este hombre estaba confabulado con los ingleses, si no nos explica mucho de los desastres que haya pasado hoy. Este hombre heredó a Cánovas, porque a Cánovas lo mató en el 97, el año anterior al desastre, pues un anarquista italiano llamado Angiolillo, le pegó 2 tiros, así directamente. Y entonces heredó, la reina María Cristina le hizo caso de Cánovas a Sagasta, le tocó a Sagasta. Y lo primero que hizo Sagasta fue cargarse el plan naval que estaba en marcha y que estaba promocionado por Cánovas. Bueno, es lo que había en España. Y además se cargó al general Baylor, que había llevado más o menos la pacificación a la isla de Cuba, con lo cual mandó otro general ahí blanco que no se parecía nada a Baylor, era hablando, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, ¿quién había? Estaba el presidente McKinley. McKinley no era mal tío. Había sucedido a un presidente que se había negado a cualquier tipo de acción contra España, pero este que era republicano, su partido siempre ha sido el guerrero y sobre todo nació en Estados Unidos el sentimiento de que tenían que ser un gran imperio. Habían ganado ya 4 millones por las cesiones. Bueno, hay que decir que aparte de la conquista de todo México, Nuevo México, Texas, etcétera, los 2 millones de kilómetros cuadrados de la Luisiana, más Florida, que nos la habían comprado también compraron Alaska por el módico precio de $7,5 millones, es decir, casi lo que vale una mansión hoy día en Florida. Bueno, pues dijeron, ya no podemos crecer más en el continente americano, tenemos que expandirnos. Entonces, la primera visión era Cuba y luego también querían introducirse en Asia, porque estaban viendo que las grandes potencias europeas estaban invadiendo toda África y parte de Asia. McKinley, que insisto, no era mal tío, pero era muy parado.
era un hombre débil. Tenía además un secretario de Marina, su secretario, que era Roosevelt, que era el típico americano que va con pistolas a todos lados, le llaman Teddy Bear, y iba pegando tiros, y era un hombre totalmente conflictivo. Influyó muchísimo en lo que vamos a ver ahora. 3 años más tarde le pegaron un tiro a McKinley, pero ya se había acabado la guerra. Hablemos ahora del crucero Maine. En aquella época se utilizaba lo que se llama la política de cañoneras, que era, hay un conflicto en un sitio, mando un acorazado, mando un crucero y tengo una influencia indirecta. Tengo que decir que en España casi la utilizamos una vez. Cuando habíamos entregado ya la colonia de Guinea y se hablaba de que el Obiang Nguema quería cargarse a los españoles que hay allí, el simple anuncio en la portada del ABC de que el portaaviones Príncipe de Asturias se aprestaba a ir a Guinea, se acabaron los problemas. Bueno, pues estos no tenían portaaviones, mandaron al Maine a La Habana. Fue un acto de descortesía porque no lo avisaron. Nuevamente, los marinos que están aquí saben perfectamente, cuando un barco va a hacer escala en un puerto extranjero, se solicita la escala con anticipación por medio de la agregados tal, nada. Este llegó la noche antes y al día siguiente estaba fondeado en La Habana. Teóricamente era para defender los intereses americanos en Cuba. Tengo que decir que prácticamente la mayoría de las plantaciones o eran de americanos o eran de clientes americanos. Entonces, el capitán de navío Dwight Sigsbee del Maine entró al puerto de La Habana a las 11 horas del día 25, cuando el aviso llegó al cónsul americano en La Habana el día 24 por la noche. Y el práctico lo atracó en la boya número 4. Esto tiene dos vertientes con el futuro. Es decir, si yo no aviso cuándo voy a llegar, malamente puedo tener preparada una bomba o una mina al sitio donde voy a atracar, que era, como veremos, una de las teorías de los americanos, que se había preparado una bomba para el Maine. Imposible. Y lo segundo era que como estaba amarrado una boya, el barco estaba a lo que se dice a la gira, es decir, que según el viento, si sopla del norte, pues la popa se va hacia el sur, se sopla del sur, la popa se va al norte, es decir, que estoy girando continuamente. Luego, malamente puedo colocar una mina al fondo cuando el barco está moviendo. Otra de las teorías que desechaba totalmente lo que posteriormente se dijo. Bien, se fondeó en la boya número 4, se quedó en 6 brazas de agua, que son pues aproximadamente 10 metros, y a 200 metros del dique, a 500 metros de la machina. La machina es una grúa inmensa que había en La Habana. España, para corresponder, 5 días después, manda al Vizcaya. ¿Cómo eran en ese momento las relaciones entre Estados Unidos y España? Malísimo. ¿Por qué? Porque el comandante del crucero Vizcaya, que se va a Nueva York y va a cumplir a complementar a las autoridades, le dice a su segundo: voy a ver a las autoridades. Si en 1 hora no he vuelto, abres fuego, así directamente, sin problema. Bien. No obstante, las autoridades españolas, como corresponde, trataron con toda amabilidad a la votación. Aquí, en esta carta, en este punto de aquí, es donde se fondeaban los barcos de guerra y arriba se fondeaban los barcos mercantes. Es decir, el fondeadero de barcos de guerra y había otros barcos de guerra. Luego, insisto, malamente puedo poner una mina que explote cuando pueda afectar a otros barcos de guerra de otras nacionalidades. ¿Cómo era el Maine? El Maine era lo que se llamaba un acorazado de segunda clase. Ya salió, era novísimo porque realmente había entrado en servicio en 1895, o sea, era un barco que tenía 3 años, pero estaba mal concebido, tenía un gran proyecto, o sea, un proyecto ya anticuado, como era el construir las carboneras envolviendo lo que en la vida civil se llama Santa Bárbara y nosotros denominamos pañol de municiones. ¿Por qué? Porque esta idea, porque teóricamente le proporcionaba una protección superior. Si llega un proyectil, sus cascotes llegan al carbón y no hacen daño y me evito que entre en el pañol. Tiene un inconveniente. Y además ellos lo sabían porque cuando ocurrió el sucedido en el 98 ya había habido 13 buques de guerra norteamericanos que habían tenido incendios en sus carboneras. Claro, si tengo la carbonera y coge temperatura y se incendia y tengo al lado el pañol de municiones, si no tengo toda la dotación a bordo y está perfectamente adiestrada y me apaga el incendio, lo normal es que el barco salte por los aires, que fue lo que pasaría más tarde. Bien, fue apadrinado por la nieta del secretario de Marina. El secretario de Marina es el equivalente a ministro. Entró en servicio en el 95. Tenía pues, casi 100 metros de eslora, 99, una manga de 17 y desplazaba casi 7.000 toneladas. Por eso se llamaba acorazado de segunda. Los de primera eran barcos que sobrepasaban las 9.000 toneladas, de 1.000 toneladas, y eso iba no solo en función del desplazamiento, sino también en función de la artillería.
mayor desplazamiento, mayor artillería. Y una cosa muy graciosa, y era que los cañones principales de la artillería principal estaban al tresbolillo, es decir, una a bordo y dos a estribor. Ahora no, ahora se colocan en la proa y en la popa. Eso tenía sus ventajas. Yo barría toda la banda y toda la banda, pero sin embargo no podía, en el caso de utilizar la artillería en proa contra otro buque, pues nada más que podía utilizar prácticamente uno. El otro se quedaba muy, muy atrás. Bien. Esta es una litografía del Maine. Era un barco de la época, hay que observar que la proa era proa tipo espolón, porque hasta hace muy poco los buques llevaban un espolón y debía ser para cuando se acabasen las balas. Le metían el espolón al enemigo y lo hundía. Y aquí están los planos del USS Maine. Bien, vemos que la artillería, en este gráfico, están la artillería principal a banda y banda, y luego tenía artillería secundaria que era 150 milímetros, y luego tenía cañones de 6 libras que eran de tiro rápido. Estos eran los que más daño hacían las dotaciones. Estas fotografías las rescaté de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para esta conferencia. Y bueno, se ve que el casco iba totalmente pintado de blanco. Era la moda en aquella época, sobre todo en climas tropicales como era el Caribe y el Golfo de México. Aquí está en dique. Bien, y esta es la última fotografía que hay del Maine fondeado en La Habana, donde vemos que no está en ningún muelle y que lógicamente depende de donde sople el viento para que esté con la proa en un sentido o en otro. Y ahora viene la catástrofe. El 15 de febrero, es decir, 20 días después de haber llegado a La Habana, lo cual ya era una estancia larga, normalmente un buque de guerra pues estaba una semana en puerto, estos eran 20 días y no tenía ninguna intención de irse. Pues a las 21:40, es decir, por la noche, hay una gran explosión. Una explosión que era, pues curiosamente, a esa hora había un gran baile a capitanía donde estaban todos los oficiales del Maine, menos 2 que eran los que estaban de guardia. La dotación no, la dotación estaba durmiendo a esa hora. De los 374 tripulantes que había, murieron 252. ¿Por qué? Porque la explosión fue tremenda, se llevó toda la proa. Y normalmente los sollados de marinería suelen estar a proa, es una costumbre. A popa solo están los oficiales y en el centro es donde está la propulsión. Murieron 252 suboficiales, cabos y marineros y los 2 oficiales que estaban de guardia. Los demás estaban en el baile y se enteraron del ruido. Inmediatamente el capitán de navío Sigbee manda un correo a Washington que dice: el Maine voló anoche a las 9:40 en la bahía de La Habana, quedando destruido completamente. Existen numerosos heridos y debe haber muchos más muertos por la explosión y ahogados. También debe haber bastantes heridos a bordo de un crucero español que está fondeado cerca del Alfonso XII y de un vapor mercante, también español. Ruego envíen algunos cañoneros de Cayo Hueso para hacerse cargo de la tripulación y de algunos restos de armamento. El barco se halla en el fondo de la bahía. Cuando ha ocurrido la explosión, se hallaba la tripulación descansando. A esa hora están durmiendo, claro. La opinión pública debe suspender todo juicio. Aquí empieza bien el comandante del Maine, empieza bien. Debe suspender todo juicio hasta conocer los detalles. Luego veremos que cambia radicalmente. Se cree que todos los oficiales del Maine se han salvado, menos 2. Numerosos jefes oficiales del ejército de la Marina Española, incluso el ayudante, el general Blanco, que era el capitán general, se encuentra a mi lado dándome continuas pruebas del sentimiento que le embarga. ¿Quién podía pensar que esto era un atentado? O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Luego entra la maldad. Bien, aquí vemos la secuencia de la explosión, es decir, empieza una explosión pequeñita, más grande, y al final la gran explosión, porque luego investigando he visto que en ese momento el Maine a proa llevaba 30 toneladas de pólvora. Una mina, para que nos hagamos una idea, normalmente tiene 200 o 300 kilos. 200 o 300 kilos, hay fotografías de cuando fue la guerra de los petroleros en el Golfo Pérsico, hubo 2 barcos americanos que fueron dañados por explosiones de minas. ¿Y qué le hizo esas explosiones? Pues un agujero en el casco, pero no explotaban. Aquí es que se fue medio barco al cielo. O sea que había muchísima más pólvora. A su vez, el almirante Manterola, que era el comandante del apostadero de La Habana, es decir, el equivalente a la autoridad máxima de Marina, dice: a las 9:35, este ya tiene el reloj un poco atrasado, se sintió una explosión con fuerte detonación que parecía el incendio en polvorín. Enseguida acudí a ver lo que era, encontrando que se expendían muchas granadas. Claro, todos los pañoles de munición, los proyectiles estaban explotando. Ordené que todas las embarcaciones del arsenal, como de la escuadra y de la capitanía de puerto, saliesen a prestar auxilio conduciendo heridos, todos norteamericanos, a la enfermería. El número de 15, al Alfonso 35 heridos, al Legazpi 12, el resto del vapor norteamericano Seattle Washington. Es decir, todos estos barcos estaban en las proximidades del Maine. Si hubiera habido, que era otra teoría, de que una embarcación había depositado una mina flotante cerca del casco del Maine, lo hubieran visto absolutamente todos. Nadie vio nada. Bien. Todos aprecian que el siniestro fue debido al incendiarse el algodón pólvora por los estragos ocurridos.
El Maine tiene sumergida las 2/3 partes de la popa. Sigue ardiendo y estallando. He mandado formar expediente. Ni el comandante ni los oficiales explican nada. Varios marineros interrogados dicen que estaban descuidados, es decir, que están durmiendo y nada saben. Vendrá al corriente lo que ocurra. Bien. Al día siguiente fue un funeral multitudinario. O sea, toda la ciudad de La Habana, claro, el español es muy humanitario, pues unas 50.000 personas acudieron, 60.000 personas, por supuesto, todas las autoridades a acompañar a las víctimas, y al día siguiente se enterraron en el cementerio de La Habana. Claro, había que investigar qué había pasado. Entonces, la Marina de Estados Unidos nombró una comisión. España nombró otra comisión y quiso que las dos comisiones trabajaran juntas para tener un informe que fuera más o menos lógico y conjunto. Los americanos dijeron que ni de broma, que ellos miraban sus cosas y los españoles miraban las suyas, lo cual ya empieza ahí la disensión. Bien, consiguen sacar 143 cadáveres, en fin, faltaban todavía 100. Y a pesar de que habían sido informado del lugar exacto donde habían aparecido los cuerpos de los dos oficiales, no los encontraron. Claro, es que muchos de esos cadáveres posiblemente desaparecerían con la explosión. ¿Quién los tuvo que identificar todo? Pues el capitán del Maine, Chidwick, que se encargó de identificar las mínimas y darles víctimas del sultán. Esto le quedó del orgulloso barco, pues nada, de la parte de proa quedó pues nada más que chatarra y se pudo ver uno de los dos palos, el resto estaba totalmente sumergido. Bien, ahora viene el cuarto poder. Siempre se ha dicho que la prensa es el cuarto poder. En este caso, en Estados Unidos, era muy activo, lo que se llama la prensa amarilla. ¿Por qué se llama la prensa amarilla? Porque distribuían panfletos de este color y siempre con malas noticias. Aquí en España tuvimos una vez un periódico de este tipo que se llama El Caso. Publicaba los asesinatos y las muertes de todo lo que hay en España. No tenía muchas páginas, porque en esa época en España era bastante tranquila. Pero en fin, esta gente como William Randolph Hearst, magníficamente interpretado por Orson Welles, en la película que todos conocemos, y era el dueño del diario New York Journal. Y Joseph Pulitzer, el que patrocina el premio Pulitzer, que es teóricamente el de mayor prestigio en Estados Unidos, eran dos mentirosos, manipuladores y todo lo que sea, ellos poco. Al día siguiente ya estaban diciendo que el Maine se había hundido por una mina o una bomba española. Espérate a los resultados de la investigación. Bueno, pues eso fue el desastre. Y claro, ni uno ni otro se quedaron cortos, envenenaron a la población americana, que además quería sangre, se inventaron el lema Remember the Maine, recordar al Maine, y claro, eso era el grito de guerra, era el grito de guerra. Aquí vemos el Evening Times, tampoco se quedaban cortos, volado por España. Hay evidencias de que el Maine fue torpedeado. O sea, unas mentiras gordísimas, y claro, una cosa es libertad de prensa y otra cosa es el libertinaje de la prensa, pues esto fue lo que se hizo. La explosión del Maine estuvo causada por bomba o torpedo, o sea, no daba ninguna opción a que fuera una explosión interna. Bien, New York Journal exactamente igual. El buque de guerra Maine, el hundimiento fue el trabajo del enemigo, pero ¿de qué enemigo estamos hablando? Bien, entonces las teorías que había era, la primera teoría, siempre hablando de una explosión externa, es que había sido una explosión provocada bien por patriotas cubanos que eran partidarios de España, por españoles, bien por marinos españoles, también gente por españoles, o insurgentes cubanos o marinos estadounidenses interesados en provocar el desencadenamiento de una guerra, como así fue. La segunda teoría es que la detonación se produjo accidentalmente, que era la lógica, pero esta no la admitía nadie. No la admitía nadie, además hubo problemas, porque en Estados Unidos los republicanos rápidamente izaron la bandera de que había sido un ataque al crucero, y si alguien decía que era una explosión interna, lo tachaban de desleal, de poco patriota, de poco americano. Las comisiones de investigación pues estuvieron trabajando pues prácticamente 3 semanas allí. En Estados Unidos nombraron 5 oficiales, ninguno de ellos era técnico. Se acogieron 5 oficiales del Texas, que era el buque donde izaba su insignia, el almirante del Atlántico, y lo mandó para allá. Es decir, no eran ni ingenieros, ni químicos, ni físicos. Es decir, no tenían ningún conocimiento. Lo único que podían decir era lo que le contaba al buzo. Y el buzo decía, abajo es que no se ve nada. ¿Por qué? Porque estaba enterrado en fango los restos, aquello no había ninguna posibilidad. Es decir, además la autonomía de un buzo, yo he sido buceador, es muy limitada. Estoy con la manguera, tengo miedo de meterme entre la chatarra o el hierro, no vaya a ser que se me corte la manguera, si se me corta la manguera muero instantáneamente aplastado por la presión, etcétera, etcétera. Es decir, muy poca fidelidad tenían esos informes. La española, curiosamente, estaba dirigida por Pedro Peral, hermano de Isaac Peral, inventor del submarino, y con 2 oficiales, y recabó una serie de buzos. La conclusión de los buzos españoles es que la explosión era debida a causas internas,
¿Por qué? Porque las playas estaban curvadas hacia afuera. Y además eso era sencillísimo. Si yo pongo una bomba por debajo, la bomba hace que las planchas se cierren hacia dentro del barco. Estaban abiertas hacia afuera. No había ninguna duda. No podía ser una mina como pretendían los estadounidenses. Ya que además no se vio ninguna columna de agua. Todos sabemos que cuando estalla una mina en la mar se levanta una columna de agua. El siguiente aviso, ¿cuál es? Que hay peces muertos. No había peces muertos. Luego, a la teoría conspiratoria de la mina, si la mina era accionada a distancia, hacía falta cables. No había ningún cable eléctrico para accionar la mina a distancia. Tampoco había ningún resto de algún posible artefacto. Porque si he largado un torpedo a una mina, pues la explota, pero siempre me quedan restos de ese artefacto. No había ninguno de esos. No había ningún tipo de pista para decir que esto ha sido una mina o un torpedo. Bien, los buzos españoles trabajaron 13 días, 13 inmersiones, y el día 21 de marzo se acabaron las investigaciones y entonces uno de los buzos, Ramón González, dijo haber observado en la parte del casco a la altura de la sala Calderas. Luego veremos el esquema, porque además los buzos americanos se equivocan. Dicen que la explosión fue en la cuaderna 18, cerca de la proa, y donde realmente fue cuando el Maine se saca fuera el agua fue la cuaderna 28, mucho más a popa. ¿Qué estaba a popa de la cuaderna 28? Pues estaban las calderas, y eso lo vieron los buzos españoles. En la sala de calderas había planchas dobladas hacia el exterior. He encontrado parte del carbón, lo cual me indicaba que había, lógicamente, la explosión había sido cerca de una carbonera y sobre el fango. Esta misma declaración fue la que hizo Juan Fernández, otro buzo de la Junta de Obras del Puerto de La Habana, asturiano y experimentado buzo por cuenta de la Armada. Aseguró al juez que no había visto ni cavidades ni hoyos en el fondo. Es decir, si yo pongo una mina, la mina puede explotar hacia el barco, pero también explota hacia el fondo. No había ni solo agujero en el fondo. Es decir, y además acusó a los buzos americanos de haber impedido el paso hacia el interior del pecio. Bueno, todo facilidades. Ante esto, pues se genera un falso informe o un informe basado en pruebas falsas, y el gobierno norteamericano acusa a España formalmente del hundimiento del Maine. Ya la tenemos liada. Y le da un ultimátum que era deshonroso, poco más o menos que tenía que retirarse de Cuba, darle el mando a los cubanos y aquí se acabó. Y esta es la historia. Bueno, pues claro, el gobierno español rechaza esa afrenta diplomática y se niega a plegarse al ultimátum estadounidense. Entonces, el 23 de abril, Estados Unidos rompe las relaciones con España y 2 días más tarde nos declaran la guerra. Pues ya no hay solución. Bien, tristemente, después de esta declaración de la guerra, pues hay 2 acciones. Para darnos una idea de la maldad en ese momento del gobierno norteamericano, sobre todo de Roosevelt, hay un momento que se queda, él era el subsecretario de Marina, se queda de secretario de Marina porque su jefe se va de vacaciones unos días y entonces llama al almirante Dewey, que está estacionado en Hong Kong, y le dice: prepárese ya sus barcos para la guerra y quiero que me bloquee las Filipinas. Claro, eso es, directamente es una declaración de guerra ya antes de la declaración de guerra. ¿Qué pasaba en las Filipinas? Bueno, las Filipinas eran unos archipiélagos, son unas islas y realmente nunca llegamos a dominarlas totalmente. ¿Por qué? Porque había 7.000 y la guarnición militar en Filipinas era de 10.000 personas. Mayormente estaban concentrados en la isla de Mindanao, donde está Manila, y en la isla de Luzón. El resto, pues había guarniciones, pero pues como el caso de Valer, que los héroes de Valer se encuentran de repente rodeados por miles de filipinos y están allí solos, y eran 30 personas. Pues de esto había bastante. Lo lógico era que Montojo se hubiera tenido iniciativa, que no tuvo, y esto lo digo porque leí el consejo de guerra que se hizo a Montojo. Bien, aquí está la isla de Subic, perdón, la bahía de Subic. La bahía de Subic es una bahía muy cerrada. Si yo lo coloco aquí, cañones, ahí no entra nadie. De hecho, cuando España pierde las Filipinas, lo primero que hacen los americanos es hacer una base naval monstruosa aquí, en Subic. Por el contrario, aquí donde pone Punta Sangley estaba el arsenal de Cavite. Eso estaba abierto y encima estaba fuera de los alcances de la ciudad de Manila, porque yo astutamente la maniobra que hizo Montojo de fondear sus barcos frente a Punta Sangley con el arsenal de Cavite no tenía ninguna protección, y además a los barcos le he quitado una de sus particularidades, que es la movilidad. Siempre hemos dicho que un carro de combate en la guerra está perdido si pierde la propulsión o si pierde las municiones. Pues este hizo la mitad, todos fondeados. Bien, ¿qué ocurre entonces? Bueno, ¿qué barcos tenía? Pues tenía más bien chatarra. Este sí que tenía chatarra, exceptuando el crucero de primera clase Reina Cristina, que era el único barco de casco metálico que había.
y estaba con un blindaje pequeñito, 3.500 toneladas, bien, pero el siguiente crucero era de madera, era una cosa increíble, o sea, a finales del siglo XIX y todavía un barco de madera, y encima no tenía propulsión, que era imposible. Entonces, como este no tenía propulsión y tenía una artillería importante, pues a los demás cruceros, que eran todos de madera también, y sin protección, los fondea en las proximidades. Este es el crucero Reina Cristina, el único barco de guerra digno de ese nombre. ¿Qué le pasaba a la flota estadounidense? Bueno, el comodoro Dewey, cuando le llama al secretario de Estado, al secretario de Marina, Roosevelt, dice, alístate, se pone a hacer ejercicio de tiro como un loco, los barcos perfectamente preparados, perfectamente mantenidos, está en Hong Kong. Hay que ver lo que estaba engañada la opinión pública. El cónsul inglés en Hong Kong, cuando vio que salían los barcos americanos para Manila, dijeron, ninguno de estos volverá. Hasta ese punto teníamos engañado a la opinión pública. Él salió, claro, él tenía un crucero magnífico, el Olympia, de 5.870 toneladas, tenía tenía mayor desplazamiento que el buque insignia de la Almirante Montojo y, lógicamente, la artillería de mayor alcance. Cuando tengo cañones de mayor alcance, yo me pongo por fuera del alcance del enemigo y a mí no me hacen absolutamente nada. Bien, pues de esos tenía 3 barcos, 3 cruceros de verdad. Y además tenía 2 más pequeños y, bueno, salió con eso dispuesto. ¿Qué hace entonces? Combate naval de Cavite, pues él viene por el norte en línea de fila y él se encuentra a todos fondeados y se lía a cañonearlos. Está pegando un buen repaso, nada más que incendia un barco, que es el crucero María Cristina de Montojo, que además Montojo sale al encuentro de estos, pero lo incendia y tiene que cambiar la insignia. Y de repente le dice al almirante Dewey que nos hemos quedado sin munición. Entonces se retira hacia el norte, ve que todavía le queda munición y vuelve. Y cuando vuelve se encuentra a todos los barcos españoles ardiendo. ¿Qué había pasado? Pues que el incapaz de Montojo dio orden de quemar todos los barcos para que no lo quemen los americanos. O sea, una orden increíble. Y se va a Manila. Cuando llega a Manila, el capitán general Agustín le dice, ¿pero usted qué hace aquí? No, es que me he mandado a incendiar todos los barcos para que no... Váyase inmediatamente a Cavite y tal. Cuando acabó la guerra, hubo un consejo de guerra y a Montojo lo expulsaron de la Armada. Yo, para mí lo tenía que haber fusilado, pero bueno. Este era el crucero Olympia. El crucero Olympia se mantiene hoy día como un buque museo en Estados Unidos porque, claro, lo consideran el ganador de las Islas Filipinas. Esto le quedó de la insignia de Montojo, Reina Cristina, o sea, un desastre. Bien, en Cuba, la segunda parte, esto ocurre en mayo, pero nos queda, lo importante es, hay un concepto naval que se llama fleeting being, es decir, la existencia de una flota. Entonces el gobierno, ante el desastre de Manila, pues ordena alistar una flota para ir a socorrer a Cuba. Ninguno de los almirantes quería ir, ninguno. Entonces nombra a Cervera. Él se resiste como puede. Y encima, los 2 buques principales que teníamos, los 2 realmente que se podían considerar acorazados, el Pelayo y el Carlos V, no están operativos. Entonces tiene que salir a la mar con los cruceros del Nervión, que eran unos cruceros, eran modernos, eran de acero y podían haber hecho un papel. Estaban hechos en la ría de Bilbao, desplazaban unas 6.000 toneladas, y el cuarto crucero estaba hecho en Ansaldo, en Italia, y por la precipitación sale a la mar sin la artillería principal, o sea, que era una cosa increíble lo que se podía hacer en aquella época. Bueno, pues salen los 4 barcos, salen un elemento importantísimo, que es un buque carbonero que les vaya dando carbón, y lo pasan fatal. Llegan a Curazao, el gobernador no quería darles carbón, le da un poquito. Total, al final Cervera se mete en Santiago de Cuba, cuando su orden de operaciones decía, diríjase a La Habana. Se mete en Santiago de Cuba. Entonces allá había carbón, de mala calidad, pero había. Carbonea, y en lugar de salir al día siguiente a carbonear hacia La Habana, que eran las órdenes, se queda 10 días en Santiago de Cuba. Se ve que Cervera se encontraba cómodo y no quiere salir. Su jefe de Estado Mayor, Bustamante, Villamil, el jefe de los torpederos, vámonos a La Habana, él no sale de allí. Y claro, en estos 10 días ya he descubierto que está en Santiago de Cuba. ¿Qué ocurre entonces? Que toda la flota del Atlántico norteamericana pues lo bloquea. En esa flota nos encontramos pues con 4 acorazados modernísimos y grandísimos de 10.000 toneladas que duplican prácticamente el tonelaje de los barcos españoles, con una artillería mucho más poderosa, etcétera, etcétera. Bien, entonces llega ahí una temporada, pero sigue existiendo
A todo esto los americanos desembarcan en las proximidades de Santiago de Cuba a Levante y el general Shafter desembarca con 20.000 soldaditos. Hay que pensar que en España se despreciaba a los americanos porque se pensaba que eran unos patanes, el ejército era para matar indios, pero claro, Estados Unidos tenía 51 millones de habitantes en el año 98 y España tenía 16. Estados Unidos tiene una potencia industrial que España no tenía. Y ya hemos visto lo que pasó en las guerras mundiales, que fábricas que están neveras a los 3 meses estaban haciendo carros de combate. Total, que monta un ejército expedicionario que desemboca en las proximidades de Santiago de Cuba, y otras cosas, en Guantánamo, que todavía no lo han devuelto. Y hacen el despliegue y se encuentran con la asistencia de la infantería española. Curiosamente, los españoles tenían un fusil magnífico, que era el Mauser del 1893. Y los americanos utilizaban el fusil Remington, que era mucho más antiguo. Además, cuando disparabas, salía un penacho de humo. Bueno, el caso es que en las lomas de San Juan se encuentra el general Vara del Rey y Vicenco, bajito pero bien puestos. El tío con 500 hombres aguanta el ataque de 9.000 y aguanta 12 horas. Entonces, claro, al final acaban tomando la posición. Vara del Rey muere en combate, él y con 400 bajas. A continuación se dirige a la Loma del Caney, que es el siguiente fortín que hay, y se encuentran allí con el general Linares, exactamente igual. Ahí ya no van 9.000 hombres, van 15.000 y se encuentran con unos 1.000 españoles. Aguantan lo que haya que aguantar el día entero. Les causan miles de bajas a los americanos. Claro, Shafter, esto fue el día 1 de julio. El día 2 está desesperado, entre otras cosas, porque en los 15 días del desembarco tiene a la mitad de sus soldados enfermos de la fiebre amarilla y la malaria. Y estaba pensando en decirle a Washington que se retira. Vamos a ver, si yo para conquistar 2 fortines de nada me ha costado 1.000 y pico muertos, no sé cuántas bajas, las que tengo y tal, esto no tiene futuro, porque en ese momento en Cuba había 200.000 soldados españoles. Y sí, de pronto, 200.000. Bien, eso el día 2, pero el día 3, Cervera sale a la mar. Y ahí se acaba toda la historia. ¿Cómo sale a la mar? Bueno, pues esto no es crítica, esto es viendo los papeles. Vamos, si yo estoy embotellado y tengo 4 buques inferiores a la escuadra que me está esperando, yo no puedo salir a las 9 de la mañana con práctico a bordo, paro y desembarco al práctico, de uno en uno. Tengo que salir de noche, en una noche que no tenga luna. Y tengo además 2 torpederos, saco los torpederos de noche también, a ver si con sus torpedos, como eran muy difíciles de ver, aprovecho una noche que haya mala mar, y lógicamente es muy difícil detectarlo, se ponen agarradas, a ver si hunden 1 o 2 acorazados, ya la cosa es más normal. No hace nada de eso. ¿Qué es lo que hace? Pues aquí están las fuerzas que tenía, los 4 cruceros acorazados, que insisto, ni eran de madera ni eran antiguos, eran buques modernos, pero inferiores a los americanos. 2 contratorpederos, y mientras yo tenía 4 acorazados modernísimos, 2 cruceros acorazados prácticamente igual que los acorazados, con mucha mayor artillería, mucha mayor protección, un cañonero y 3 cruceros auxiliares. Cuando acaba el combate, pues España tiene 371 muertos, 151 heridos y 1.670 prisioneros. Los americanos un muerto. Dicen que fue de un infarto, no lo sé. Pero vamos, esta es la salida. Vemos que sale, claro, inmediatamente tenemos aquí el Brooklyn, Texas, Iowa y Oregón, que ven el barco de Cervera, que con gran valor sale el primero, por lo menos le echa valor. Él, su idea era, yo me dirijo contra los barcos que están en primer lugar y les hago frente y los demás escapáis. Pero claro que su frente duró media hora estaba hundido. Entonces, el siguiente barco que sale, este fue el Infanta María Teresa. El siguiente es el Almirante Oquendo, pasa exactamente igual. El torpedero Plutón le pasa igual. Hay un torpedero que es el Furor, que lleva al capitán de navío Villamil, que era el jefe de los torpederos, que le hace frente a los, más valor que el Guerra, a los acorazados. Y es que lo hacen astillas y se hunde. Y el último, el Vizcaya, aguanta un poco más, pero también tiene que varar. Y parecía que se escapaba el Colón. ¿Por qué? Porque era el barco que tenía más potencia, tenía el casco más limpio, pero no tenía artillería principal. Y le ocurre un problema. Este barco, cuando empieza a consumir el carbón que le habían dado a Santiago de Cuba, que era de menor calidad, pues empieza a perder velocidad, y cuando empieza a cañonearlo, ya era lo único que faltaba, pues todos acaban varados en la playa. Bueno, esto fue un inciso. Claro, yo veo la arenga que dio Cervera a sus muchachos y yo ya me echo a llorar. Cuando dice aquí,
Han enviado contra nosotros todo el poderío de su joven escuadra, pero solo las astillas de nuestras naves podrán tomar y solo podrá arrebatar nuestras armas cuando cadáveres ya flotemos sobre estas aguas. A mí no me está levantando la moral esto de los cadáveres. Es decir, Nelson cuando ataca en Trafalgar contra una flota que era superior, pero él al frente del Victory ataca por el centro primero, la única frase que dice: Inglaterra espera que todos cumplan con su deber. ¿Está? ¿El deber cuál era? Ganar. Bueno, hijos míos, el enemigo nos ventaja en fuerza, pero no es igual en valor. Clavar la bandera en un solo navío prisionero. Dotación de mi escuadra, vio siempre España. Muy bien, pero vamos, se cargó 6 barcos en 2 horas. Este era el combate naval, Santiago de Cuba, saliendo a la mar. Claro, el Brooklyn era el doble que los otros barcos, los cañones eran el doble, es decir, no había nada que hacer. Es decir, como si yo me mandan a saltar una trinchera donde tengo una ametralladora y yo llevo una pistola. Estoy muerto. Tendré que, lógicamente, buscar otra táctica. Insisto, si Cervera, en primer lugar, hubiera salido al día siguiente a carbonear hacia La Habana, se hubiera refugiado a La Habana y La Habana era inexpugnable. Hubieran dado, lógicamente, un sentimiento de valor a las tropas allí y los americanos, es que bloquear es muy complicado, no puede estar toda la vida bloqueando. Posiblemente se hubieran retirado. La siguiente opción era, bien, voy a salir de noche y una noche sin luna y tal, y que por que no me descubra, y esto es lo que hay. Y además mando los torpederos para que cause. Nada de eso hizo. Me sale a las 9 de la mañana con un sol radiante y la mar. Aquí vemos esta litografía del furor, le echó valor contra los acorazados Iowa, Indiana y Nueva York. Claro, y murieron todos, ahí no hubo ningún superviviente. El Vizcaya salta por los aires, en fin, resto del crucero Vizcaya. Entonces España pues tuvo todos muertos, 343 muertos. El resultado cuál es de las 2 batallas, hubo casi 600 marinos muertos, pero muertos por 2 cosas. En primer lugar, por la desidia del gobierno español. Tengo que decir un dato que posiblemente resulte increíble. En el siglo XIX, nosotros en la democracia llevamos aproximadamente 40 años. Esos 40 años me parece que hemos tenido 10 ministros de defensa, 10. En un siglo la Armada tuvo 140 ministros de Marina. ¿Quién hacía un programa naval? Hay un almirante, curiosamente, Berenguer, que fue el que se cargó el proyecto de Isaac Peral, porque era un envidioso, y cuando un hijo, un sobrino suyo, se presentó a diputado, diputándole la plaza de diputado por Jerez a Peral le puso la prueba. Bien, pues este impresentable, porque no tiene otro nombre, se cargó el programa del almirante Miranda, que había programado construir 4 acorazados, y Berenguer dijo: el acorazado no vale hoy día, lo que vale es un crucero rápido con un comandante, con un buen comandante. Es que ese acorazado, ese crucero nunca llega al acorazado, porque el acorazado te ha hundido 3 o 4 millas antes. De hecho, el crucero acorazado fue un mal invento, porque en la batalla de Jutlandia, en 1916, el almirante David Beatty, que era el que mandaba la flota de cruceros acorazados, en media hora le hundieron los alemanes 3 cruceros acorazados. 36.000 toneladas se fueron al fondo del mar, con sus dotaciones, que eran 3.600 personas. Era decir, el crucero acorazado sacrifica el blindaje por la velocidad. Los alemanes no sacrificaban el blindaje por la velocidad, y los vencedores de aquella batalla, aunque los ingleses después se inventaron otras historias, fueron los alemanes. Bien, el resultado de esto, que el título que ha pasado a la historia es Splendid Little War, es decir, la guerrita espléndida. Hubo un almirante muy crítico, el almirante Mahan, que realmente era un comandante honorario. Este hombre era el que había promovido toda la ideología naval, porque Estados Unidos es un continente, y él tenía la teoría que para ganar el mundo había que ser una potencia naval. Y desde su escaño en la Escuela de Guerra, pues hizo este libro, Influencias de la historia en el poder marítimo. Y decían que era el libro de cabecera del Kaiser, que luego hizo la armada que se enfrentó a la inglesa. Bueno, este hombre decía que había que machacar, que había que tener una gran marina. Lo que era inconcebible era España, que tenía un gran imperio marítimo formado por islas, no tener prácticamente barcos de guerra. Entonces, gracias a la lectura del libro de este hombre, en el año 90 los americanos hicieron un programa naval muy ambicioso. El caso es que en el año 98, 8 años más tarde, tenían todos los barcos que derrotaron a los nuestros. Cuando acaba esta guerra, se hace un repaso de conciencia y se dan de baja 25 barcos españoles, y nos quedamos con 2 nada más: el Pelayo y el Carlos V, los 2 que no habían podido ir. ¿Por qué? Porque no había mantenimiento, eran anticuados, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos con el tema. Y encima, para más INRI,
a la conferencia de París nos representa a Francia. Entonces a España no solo nos quedamos sin Cuba, sino que nos quitan Puerto Rico, que no estaba en el paquete, nos quitan las Filipinas, que tampoco estaban en el paquete inicial, nos quitan las Marianas con Guam, es decir, se convierte en el gran imperio que luego sería los Estados Unidos. Luego se arrepintieron los filipinos, por ejemplo, que no estaban dispuestos a que después de irse los españoles y los americanos, estuvieron en guerra casi 10 años. Esa guerra costó 1 millón de muertos. Y Filipinas no obtuvo su independencia hasta 1945, es decir, 47 años después de la invasión americana. Los cubanos fue más leve porque le dieron la independencia 4 años después, pero se sintieron despreciados y como ciudadanos de segundo orden. Los puertorriqueños siguen siendo ciudadanos de segundo orden. Bien. Y encima, las Marianas, las otras islas que teníamos, las Islas Carolinas, que habíamos tenido un incidente con los alemanes, porque viendo que España era muy descuidada con las colonias, y cuento la anécdota de Guam. Guam hoy día es la mayor base aeronaval que tiene los Estados Unidos en el Pacífico, a continuación de Hawái, y es la más próxima a Asia. Bueno, se presenta un crucero americano después de estas 2 batallas, cuando ya habíamos perdido la guerra, y se presenta allí, y el gobernador español, que era un capitán con 50 soldaditos, da los cañones de ordenanza y ve que no le contesta al crucero qué está pasando aquí. Entonces coge un bote, se va al crucero y se presenta al comandante del crucero y este dice, es que la isla es nuestra, porque dice usted que sí, ustedes han perdido la guerra y la isla es nuestra. Entonces el tío se reúne con sus oficiales, su oficial y soldadito, ¿qué hacemos? Y le dice, hombre, mi capitán, tienen los tíos unos cañones de 280 y nosotros tenemos aquí fusiles, ¿dónde vamos? Y entregó la isla. Era un reflejo de lo que era en aquel momento el imperio colonial español. Un auténtico desastre. Bueno, afortunadamente las Islas Carolinas se las venden a los alemanes, que pagan 25 millones de pesetas. En las Filipinas, para hacer un paripé, también las venden a los americanos, que pagan 20 y tantos millones de pesetas de la época, de dólares. Y bueno, ahí se queda la historia. Una muestra del expansionismo o imperialismo americano en aquella época era que, de acuerdo, ganaron las Filipinas, Cuba y tal, una guerra. Pero es que Hawái, que estaba en el Pacífico, donde se habían introducido subrepticiamente con misioneros y tal, los americanos mandan a los marines, derrocan a la reina y se queda con el archipiélago del día a la noche, sin pegar un tiro. Vamos, si eso no es imperialismo, que venga alguien y me lo cuente. Bien. El caso es que la gente empieza a protestar en La Habana de que hay un crucero hundido, de que no se puede navegar por ahí, que impide la navegación, y entonces había gente, los familiares de los muertos que no habían sido rescatados, que dicen que se saquen del agua. Entonces el Senado, la Cámara de Representantes, pues da una ley y $650.000 para hacer esas obras. Y vamos a la segunda parte, que es, el salvamento del Maine era complicado, entonces vienen curiosamente ingenieros militares, y la idea es rodear el casco del buque con una serie de pilones inmensos de hormigón y cemento que haga una especie de dique. Cuando esté el dique cerrado, achico el agua adentro, con lo cual el crucero se me queda en seco. Entonces veo lo que puedo reflotar, lo que no puedo reflotar. Bien. Aquí vemos, pues, todos estos pilones cómo rodean al Maine. El Maine, que realmente lo que queda es la parte de popa, esta de aquí, porque la proa prácticamente salió deshecha. Estas obras, que querían haberlas terminado en 3 meses, duraron casi un año, porque era muy complicado. El 3 de enero se comienzan las obras y empieza a extraer agua con bombas aspirantes de 50 a 100 caballos. Estas bombas eran eléctricas, se manejaban desde tierra. Aquí se ve como ya se ha achicado parte del casco y estamos viendo una de las torres de artillería de 280 milímetros que ya vela. Finalmente, el Maine, el 5 de agosto, es decir, 8 meses después, ya está en seco. Bueno, ya está en seco, pero ahora, ¿cómo lo saco de aquí y cómo lo fondeo? Porque la idea era ponerlo a flote y fondearlo en mar abierto. Bien. Lo que se hace es que se cierran todas las aberturas de la obra viva es lo que va debajo del agua, y se hace un mamparo que separe la parte de popa del resto, porque claro, ahí, como se ha roto el barco, lo que tengo es un agujero inmenso, entonces construyo un mamparo con cemento y madera. Aprovechan ellos para sacar los cuerpos de las 64 últimas víctimas que quedaban. Y una cosa muy curiosa, se rescatan los 2 mástiles. Entonces, el Cementerio Nacional de Arlington, que está en Washington, se utiliza el mástil de proa o el trinquete.
Luego veremos que el mástil de popa se coloca en la Escuela Naval en Annápolis. Bien, una vez ya hecho todos estos preparativos, lo que se hace es que se abren estos pilones para que entre el mar y el Maine ya flota. Se le pone una bandera enorme en la popa para que se haga un barco y se procede a fondearlo el día 16 de marzo de 1912. Es decir, que se había tardado 1 año y 3 meses en hacer todo esto. Este es el hundimiento final. En la tarde del 16 de marzo, el contraalmirante Bixby dio orden de abrir la válvula del fondo y 2 de las escotillas del Maine. Sus últimos tripulantes lo abandonaron cuando el sol caía ya sobre la roja al horizonte. Algunos testigos afirmaron que al principio el desgraciado barco no quería hundirse, pero en menos de media hora desapareció bajo las aguas. La última visión fue la de su popa alzada apuntando hacia un cielo dorado por los últimos rayos de sol, el destello azul y rojo de la bandera americana. El contraalmirante Bixby dijo entonces: el Maine yace sobre un banco de arena blanca, en aguas límpidas y heladas. Conozco estos detalles porque cuando era joven oficial está en 1000 metros de agua sobre arena. Y, de hecho, es un sitio que se puede ver con buque de estos que tiene un robot submarino. Bien, pasemos ahora a la reivindicación de todo esto. Hasta el momento, hasta el año 1911, seguimos siendo los malísimos, la guerra era totalmente merecida, etcétera, etcétera. Pero hubo un hombre genial llamado Ivan Rickover. No era su nombre auténtico, porque él era polaco y había nacido en Makov, Polonia, el 27 de enero de 1900. Pero como era judío, su familia debía ser muy lista y vio que las cosas no estaban muy claras para los judíos en Europa. Quizás anticiparon a lo que iba a venir después y entonces emigraron a Estados Unidos en el año 1906. O sea que él llegó con 6 añitos a Estados Unidos. Era un tío muy inteligente e ingresó en la Escuela Naval de Annápolis. ¿Cómo ser inteligente? Que allí los almirantes suelen retirar jovencísimos. Bueno, pues este se retiró a los 80 años. ¿Por qué? Porque después de 60 años en la Armada, este hombre era el padre de la Marina Nuclear. Este fue el que hizo todo lo posible para que la Armada norteamericana tuviese submarinos nucleares, portaaviones nucleares e incluso buques de superficie nucleares, que estos no fueron rentables, pero sí actualmente siguen teniendo 70 submarinos nucleares y 10 portaaviones nucleares. Entonces, el Senado tenía plena confianza en él. Él, por ejemplo, los comandantes de los submarinos, cuando iba a nombrar comandante de un submarino a un nuevo oficial, lo llamaba personalmente. Le hacía una entrevista, veía sus conocimientos, veía tal, y entonces decía sí o no. O sea, era una forma de que, claro, con esto conseguía que el jefe de Estado Mayor de la Marina de Estados Unidos lo odiase cordialmente porque era un gran poder. Pero como el Senado, cuando tenía que retirarlo a los 4 años, le daba otra vez su confianza, siguió así hasta los 80 años. ¿Qué pasó a los 80 años? Que llegó un secretario de Marina, Yuppie, y como el Yuppie tenía 40 años, tenía el doble, dijo: usted ya es hora de irse a casa. Y Rickover le dijo: mire usted, tengo 80 años, pero acabo de pasar el reto médico, estoy perfectamente, hago gimnasia todos los días, llevo no sé cuántos asuntos en la cabeza ya, nada. Y lo licenció, así es la historia. Pero en 1975 este hombre tenía una gran curiosidad con el tema de Hispanoamérica, porque para él no había quedado muy claro lo del hundimiento del Maine. Para él y prácticamente la mitad de la Marina, que sabía que las explosiones o las carboneras habían ocurrido. De hecho, en el año 1907, el acorazado Ginot francés pegó un petardazo, pero como estaba atracado en el puerto de Tolón, ahí no había enemigos. Y el petardazo era debido a que se había incendiado una carbonera y había explotado un pañol del barco. Pero insisto, como no había enemigos, pues se vio que era un fallo técnico. Bien, entonces este hombre lo que dijo: quiero ver todos los documentos, fotografías y la entrevista que se hicieron a votación del Maine, y cuando se reflotó el Maine quiero ver cómo estaba el casco, etcétera, etcétera. Entonces nombró una comisión. Él la dirigía y tenía todo tipo de ingenieros, físicos y químicos y tal. Bueno, entonces, una vez estudiado, vio que la auténtica causa de la explosión era una explosión accidental ocurrida en su interior, posiblemente por gas metano de la carbonera A16, que estaba pegada al pañón de 6 pulgadas. Esa detonación se provocó por la corriente eléctrica electrostática de compartimento de dinamos, que todos sabemos que un motor eléctrico siempre genera un campo eléctrico. Bien, y esta emisión provocó la voladura del pañol de municiones de 6 pulgadas, provocando la voladura y la del buque. Aquí vemos, está señalado con crucecitas, este es el pañol de municiones, este es el pañol de carbón, y esto es lo de municiones. O sea, claramente había un mamparo enorme que se puso, lógicamente, a una temperatura increíble, hizo la ignición del E, del L, que era un pañol de municiones, hizo estallar el D, hizo estallar el B. Es decir, aquí había unas 30 toneladas de pólvora
y pegaron un petardazo. Aquí hay otra visión lateral y se ve perfectamente estivado pues todos los disparos de artillería que estaban bien horizontales y bien verticales, pero pegados a la pared del carbonero. Aquí en este más esquemático vemos lo que es el carbón y lo que son los pañoles, todos juntitos para que no se note. Y esta es la altura, vemos que la altura es brutal, es decir, prácticamente corta el crucero en dos. Entonces, aquí se ve lo que decían los bustos españoles, que las calderas estaban ahí. Además, las planchas del casco, el casco acorazado tenía 30 centímetros. Yo garantizo que una mina de las que utilizamos hoy día, una plancha de 30 centímetros no la horadan. Y están las planchas hacia afuera. Señal inequívoca de que la explosión había sido interna. Aquí vemos otra visión de las planchas hacia afuera. Claro, esto es increíble que no lo vieron los buzos, o si lo vieron se callaron. Se callaron porque, vamos, no son planchas pequeñas las que tenían aquí. Es decir, esto no es decir no, eran planchas de metros cuadrados. Entonces toco y veo que está doblado hacia afuera. Bueno, pues todo eso se callaron. Aquí vemos los dos palos. Bueno, esto es una historieta que dicen las coronas de Nápoles. El buque de mayor eslora de la Armada de Estados Unidos es el Maine, porque tiene 50 kilómetros de eslora, que es la distancia que hay entre el palo Proel y el palo Opel. 50 kilómetros. Bueno, esto es un chiste malísimo, que además a nosotros no nos hace ninguna gracia. Felizmente España se portó bien porque, quitando los errores de Montojo y Cervera, el caso es que hubo dotaciones, los 2.000 hombres de Cervera y los 1.000 y pico de Montojo, que acudieron al combate como uno solo. No solo eso, sino que encima perdieron la vida 600. Hubo marinería que murió en las lomas de San Juan, mandadas por el capitán de navío Bustamante, que perdió también la vida. Es decir, que lo que se dice en las dotaciones se portaron valorosamente, sabiendo que iban a la muerte y no hubo una sola deserción. Y entonces Cartagena, que es una gran ciudad, que nosotros tenemos un cartagenero ilustre, hay un emblemático monumento que lo inauguró el rey Alfonso XIII, y la barbarie que sigue existiendo, pues casi se lo carga en los años 70. Inmediatamente la autoridad de Marina pues cogió las estatuas que hay y que rememora aquella acción, y la empresa nacional Bazán, entonces Navantia hoy, lo que hizo fue fundir esas imágenes que eran en piedra, lo fundieron en bronce, con lo cual ya es imposible destruirla. Y hoy día es posiblemente la plaza más bonita de Cartagena. Lo que está detrás es el edificio del ayuntamiento y además da cara al mar. Conclusiones. El pretexto de la explosión en hundimiento del Maine para declarar la guerra a España fue una sucia maniobra. Pero claro, esto Estados Unidos no es ajeno a ello. Tenemos un ejemplo que acabamos de conmemorar, el 20 aniversario. El año 2003, Bush, el tonto, porque el listo era el padre, el de la CIA, invade Irak con el pretexto de las armas nucleares, que tenía un arma de destrucción masiva. Nunca se encontró una sola arma de destrucción masiva, pero se cargó Irak. Además, curiosamente, Bush hijo, que no era el listo, era el tonto, estaba casado con una bibliotecaria. Esta señora debe leer mucho, pero su marido no leía absolutamente nada, porque si hubiera leído la memoria del general Schwarzkopf, que fue el vencedor de la guerra de 1991 contra Irak y ganó la batalla a un ejército de 1 millón de hombres en 100 horas, demuestra la calidad profesional del general Schwarzkopf, americano, lo llaman el oso del desierto. Bueno, pues este hombre escribió sus memorias. A veces la patria no es agradecida con los vencedores. Este hombre acaba la guerra, gana en 100 horas, muy poquitas bajas, y le recriminan por qué no siguió con sus tanques hasta Bagdad. Y él dijo, porque mi misión era liberar Kuwait. Una vez liberado Kuwait, yo tenía que replegarme, porque los Estados Unidos no estaban preparados para gobernar una nación como Irak. En la guerra siguiente del Bush sí se conquista Irak. Resultado, cuando acaba la guerra hay 3 naciones. Los kurdos al norte, los chiíes en medio, los suníes en medio y al sur los chiitas. Y esa situación sigue hoy día. Entonces, esto se ha repetido exactamente igual. Es decir, se inventó una patraña para echarle a España y esto es lo que hay. Bien, la gran culpa la tuvo su secretario de Marina, Theodore Roosevelt, y los periódicos. Esta declaración de guerra mostraba claramente las apetencias estadounidenses de hacerse con los restos del Imperio Español. España era una nación débil, gobernada por una reina regente que la pobre nacionalizar, con un presidente del gobierno que era masón y aliado, dicen, de los ingleses, no lo sé. Y además estaban las teorías de Alfredo Maja,
el almirante que dijo que había que tener un poder marítimo para poder dominar el mundo. Creo que tenemos hoy día. Hoy día la Marina de Estados Unidos es superior a las 10 marinas siguientes, exceptuando la China. Encima de las 10 siguientes, 9 son aliadas, o sea que el poder es omnímodo. Bien, en España los políticos vivían ajeno a la situación real de Cuba. De hecho, el día de la batalla, el 3 de julio, estaban todos en una corrida de toros. No tengo nada contra los toros, pero vamos, la gente podía estar un poco preocupada. Había que telégrafo. Propició una guerra suicida y envió a la muerte a las escuadras de Cervera y Montojo, unos buques anticuados y sobre todo inadecuados. España, la Marina perdió 16 buques de ambas escuadras, todas las posesiones ultramarinas, con más de 500 muertos de la Armada Española. 77 años después, un judío polaco y almirante de la US Navy, que tiene todo mi respeto, y creo que una estatua suya podría estar perfectamente ubicada en la base naval de Rota, por ser el único amigo que defendió a España. Jaime Rickover tuvo el honor de desvelar la verdad del latrocinio yanqui y publicarlo oficialmente. La revista, curiosamente, National Geographic, sigue discutiendo cuando voy a leer la frase de las conclusiones del estudio que está publicado en un libro de almirante Rickover, que está publicado oficialmente en la US Naval editorial de Annapolis. Y en España se pidió permiso para traducirla y está publicado por la editorial naval. Dice así: no hemos... Estas son las conclusiones de toda esta comisión que estuvo trabajando varios meses. No hemos encontrado con ninguna certeza técnica de que una explosión externa pudiera haber explosionado en el casco del Maine. Las pruebas disponibles están en consonancia equivalente con una explosión interna. Por tanto, las conclusiones a las que hemos llegado es que uno de los pañoles de municiones, posiblemente el 6, el A6, influenciado por el calor de las carboneras, estallase. Firmado Handen y Price, que eran los dos ingenieros que dirigían la comisión. O sea, más claro agua, y está publicado por la Marina de Estados Unidos. El National Geographic sigue dando la vara con que hay dudas ninguna. Lo que hubo fue mala intención y propiciar. También es cierto que Sigby, el capitán de navío, que al principio se comportaba más o menos, luego cuando se dio cuenta que le podían echar la culpa de que él no mantenía bien las carboneras, que la temperatura era adecuada, etcétera, etcétera, dijo: aquí me va la cabeza en ello. Me lo han volado los españoles. Muchísimas gracias por su atención. Y esta frase que viene muy ad hoc es la que decimos nosotros los actos de los caídos: lo demandó el honor y obedecieron, los requirió el deber y lo acataron, con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron morir de otra manera. Ha habido un ministro socialista que eso de no supieron morir, a cambio dice: no supieron vivir de otra manera, macho, cada uno vive como quiere, pero morir, nada más que mueren los héroes. Estaré encantado de responder las preguntas que vean. No. Es más, en una visita oficial que hice yo a Nápoles, invitado por la inteligencia americana, porque yo en una época que fui director de la inteligencia naval española, me llevé a la escuela de Nápoles y veo que en el edificio de alumnos hay una bandera inmensa española que tenía dos cuarteles, Castilla y León, que era un modo antiguo de las banderas del siglo XIX. Y veo: bandera tomada al crucero español Cristóbal Colón. Digo: oh Dios mío, ¿cómo está una bandera de un amigo y aliado que es España en este pabellón? Acabé la visita, me fui a ver a la Gema hecho una fiera. Dije: almirante, que además la Gema se iba al mes siguiente a Washington. Dije: almirante, tienes que pedir que esa bandera, en el peor de los casos, si no te la devuelven, que vaya a un museo. Pero no puede estar en un centro de enseñanza y formación de los cadetes o los guardiamarinas americanos, que a pesar son enemigos. Tristemente, esa Gema, según definición que me dieron en la OTAN, es un almirante muy echado para atrás. Este era muy echado para atrás. Y la bandera sigue allí. La bandera sigue allí. Fernando. Entender que había 200.000 soldados españoles en Cierto. Cuba. ¿Y qué fue de ellos después de este? Bueno, de esos 200.000 soldados, 50.000 estaban enfermos, porque la fiebre amarilla y la malaria eran totalmente endémicas. Curiosamente, nadie dice, porque no interesa, que Ramón y Cajal, nuestro premio Nobel de Medicina, era un médico militar. Y estuvo allí. Y estuvo allí trabajando y aprendió mucho. Luego, cuando dejamos las islas, los americanos erradicaron la malaria y la fiebre amarilla en un par de años.
y le preguntaron a nuestros médicos, ¿qué habéis hecho? Y dice, cumplir las normas españolas. ¿Qué pasaba? Pues siempre, aquí en España, pues bien, somos un poco viva la Virgen. El caso es que aquellos 200.000 estaban casi todos en la Cuba occidental. La Cuba oriental había 10.000 soldados nada más en Santiago de Cuba. Encima el general Linares, que era el jefe de la coalición, los fue dosificando. Le voy a decir, los he hecho el primer día, me caen los americanos, o no los dejo que desembarque en Daiquiri y en la bahía de Guantánamo, pero desembarcaron sin oposición. Y esa es la tristeza. O sea, que había en Cuba más soldados de los que tenían los americanos en el continente. Se rindió Cuba, se rindió el mes de agosto y La Habana se rindió el 16 de julio. Perdón, La Habana. Manila el 16 de julio. Naturalmente los dos generales fueron cesados y tal, pero eso no me llena tampoco de ninguna alegría. ¿Por qué Cervera no duró una semana o 11 días en el puerto y no salió? Esa es la pregunta del millón. De hecho, todos los comandantes, ahí se hace lo que se hacía, pues consulta a los comandantes y tal, con el jefe de Estado Mayor y tal, y todos, sobre todo Bustamante, que era su jefe de Estado Mayor, y Villamil, que era el jefe de los torpederos, le decían, tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que salir. Pero Cervera, creo, no tenía ningún interés en salir, ningún interés. De hecho, se resistió a salir de Cádiz, se resistió a salir de Canarias. Curiosamente, cuando hace Carbonero en Curazao y sale a la mar, al día siguiente llega un telegrama a Madrid mandándole que dé la vuelta. No hubiera durado ni un minuto, claro. Posiblemente hubiera sido la mejor solución, pero no lo sé. De hecho, los americanos ya tenían un plan de guerra desde el año 93 para invadir Cuba. La Escuela de Estado Mayor, la Escuela de Guerra, había preparado ese plan. Y nosotros estábamos tranquilamente pensando en lugar de tener un programa naval que hiciera acorazados y cruceros por un tubo, porque encima lo que se había gastado la Armada en los barcos eran unos 25 millones de pesetas en construcciones navales y el ejército nos costaba casi 200 millones. Es decir, gástate menos millones en la infantería y gaste más millones en los barcos, que al fin y al cabo eso es lo que te defienden las islas. En la Segunda Guerra Mundial, MacArthur cometió un error grandísimo cuando el hombre empieza a hacer lo que se llama el salto de la rana. Iba de isla en isla conquistando las islas. No, señor, si la Marina se ha cargado los barcos de aprovisionamiento de los japoneses, mueren por hambre, no hay ningún problema. Pues aquí, si no teníamos barcos, está claro que las islas no podían mantenerse sin aprovisionamientos del resto del mundo. O sea que nadie sabe por qué se resistió. Pero, qué cabezonada, ¿no? Bueno, pues ahí ha sido así de grande un libro de un bisnieto suyo, Cervera Fantoni, que intenta justificarlo, pero no hay justificación. Ni eso, ni a salir a las 9 de la mañana con sol y moscas. Es como si hubiera perdido la cabeza. Algo de eso. Y ya a la época era muy mayor. Era muy buena persona, no era cobarde, pero le faltaba la visión táctica que tenía Nelson. Y eso lo puse yo en una revista de Marina y por poco me matan todos los Cerveras. Pero es así. ¿Por qué no cuando nos quitaron la... Porque España ya nadie nos hacía caso, tristemente. O sea, España pasó de ser una potencia, entre comillas, de segunda orden, pero potencia, a no ser nada. Lo que nos pasa hoy día, ¿alguien nos hace caso hoy día a lo que decimos? Pues igual, sí que el que no conoce la historia está empeñado, está condenado a resolverla. Hemos tenido 40 años en los cuales España mandaba, y venían aquí los presidentes de Estados Unidos y se daban abrazos con el jefe del Estado. Yo creo que al que tenemos ahora no ha dado un abrazo a nadie. Y cuando he hablado con él ha sido en el pasillo 15 segundos. Exactamente, eso ha sido lo máximo. Es lo que hay. Entonces hay que hacerse valer. Yo he estado en la OTAN 10 años y me daba muchísima rabia, en cierta ocasión, mandando el grupo de protección de la flota, que es el mando anfibio más portaaviones y tal, y mis barcos para anfibios, a llevar la brigada Plus Ultra a Irak. Entonces entro en el Golfo Pérsico. Y entonces hago una visita de cortesía al almirante de la quinta flota, que está en Bahrein. Bueno, voy allí, recibe muy amable, era un vicealmirante y tal, muy bien y tal, ahora usted asistirá a la reunión de Estado Mayor, sí, encantado. Y veo que en la reunión de Estado Mayor me cuentan lo que es la meteorología nada más. Y le digo al español que tenemos allí, ¿esto qué? ¿Que no hay nada más? Dice, no, es que ahora hay una reunión seria, pero ahí no entramos los españoles. Dije, o sea que yo ahora tengo aquí 3 barcos de guerra, Golfo Pérsico, para ayudar a este tío y no puedo entrar. ¿Pero esto qué es? Lo dije, no nos hacemos valer. A veces no es así. Yo me acuerdo cuando vinieron los americanos en el año 50 en Rota,
pues claro, en plan grande y tal, todo facilidades, y mandamos españoles a hacer cursos a Estados Unidos. Y de repente los españoles estaban allí y dijeron, que dicen que no convalidan nuestro carnet de conducir. Entonces el ministro de Marina, dijeron, pues los carnets de conducir de los americanos tampoco valen en España. Al día siguiente está el problema resuelto. Es que no nos hacemos valer. Es decir, España tiene una situación geoestratégica que es la mejor de Europa. Es decir, sin la posición de la base aeronaval de Rota, que es la más importante que hay fuera de Estados Unidos, que no sea estadounidense, no se hubieran podido hacer las guerras, porque todos los aviones que venían del continente americano tienen que parar ahí, repostar y seguir para allá. De hecho, durante las guerras de Irak tenían más movimiento el aeropuerto Rota que el de Sevilla. Es lo que hay. Pero, o va a pasar a Kenitra. Bueno, no va a pasar a Kenitra nunca, porque hacer una base naval con Rota vale muchos miles de millones. Los americanos tampoco están para tirar cohetes. Pero no es que no me hago valer. Es decir, yo tengo esa base y digo, oye, o me metes Ceuta y Melilla en lo de la OTAN o ya te puedes ir a Marruecos. Y hemos tenido la conferencia aquí en Madrid y no se ha hecho. Y cuando sale el ministro de Exteriores, no, que sí está. No, señor, el artículo 5º y el artículo 6º dice claramente quiénes están comprendidos. Francia, cuando Francia entró en la OTAN con De Gaulle, que era un general y sabía lo que hacía, no es que metiera a Francia, es que metió a Argelia entera. Y Argelia dejó de estar dentro de la OTAN el día que se declaró independiente. Pero hasta ese momento los territorios franceses en África estaban dentro de la OTAN. España es Ceuta y Melilla. Decir, oye, mete aquí una adenda diciendo Ceuta y Melilla están dentro. No somos capaces. El maldito complejo. No, eso lo sabe su mujer. ¿Nosotros no? Lo sabe el móvil de Sánchez. Más cosas. Almirante, con permiso. Yo veo una contradicción muy grande en cómo ha tratado la historia a Cervera, sabiendo, como sabemos, que su error gravísimo fue salir a las 9 de la mañana con sol y moscas, como decimos los marinos, encontrándolo fuera lo que podía esperar. Es decir, aquello estaba ya archisabido que iba a terminar en un auténtico desastre, por mucho que llevase su barco directamente contra los otros. Pero es que Cervera había dado ya pruebas durante la travesía del Atlántico de que aquello le quedaba muy grande. No entiendo por qué ha pasado a la historia como un auténtico héroe, como un hombre que vio venir los acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hay algunos casos que yo le llamo desobediencia sobrevenida. Yo estoy en Santiago de Cuba, embotellado, ya tengo toda la escuadra americana fuera, y tengo mis 4 barcos, 6 barcos, la dotación y tal, y mandas el general Blanco y le digo, no es conveniente, salgan, no es conveniente, y a ver qué me dice lo contrario. Y si Cervera no hubiera salido, nosotros hubieran cansado, bueno, pues yo estoy ahí, estoy sitiado, y además con mi artillería podía batir los objetivos terrestres, porque estoy fondeado y tengo a los americanos rodeando Santiago de Cuba y los puedo destrozar. No sé por qué no lo hizo, porque hay casos en los que dice, mire usted, yo esto no lo hago. A mí un jefe me dice, tírese por este cortado. Pues mire usted, no me tire por el cortado. Ahí estaba diciendo que se tirase por un cortado y se tiró. Entonces, yo entiendo que el mando tiene esa cualidad de decir, cuando una orden es correcta, hombre, a nivel de un soldadito no, pero a nivel de un almirante que tiene una responsabilidad. Luego me sentaré en un consejo de guerra. De hecho, Montojo y Cervera se sentaron en un consejo de guerra. A Montojo lo expulsaron de la Armada. A Cervera no lo expulsaron por un voto. Luego la cosa no estaba clara. Es lo de siempre. Napoleón dijo, no hay malos regimientos, hay malos coroneles. Y es verdad, yo he vivido en Rota, cuando estaba en la escuadrilla, que había un barco de otra escuadrilla más viejo que tenía que pasar un examen que se llama CEBACO, Centro de Evaluación de Condiciones para el Combate, y el barco viejo lo pasaba con nota y el barco nuevo se lo cargaban. ¿Qué pasaba ahí? Un comandante bueno, un comandante que no era tan bueno. Es decir, que tristemente, Napoleón no decía, no quiero buenos mariscales, quiero mariscales con suerte. También influye. A lo mejor si Cervera le hubiera aguantado un poco más el carbón y hubiera llegado a La Habana, pues el resultado hubiera sido distinto. De todas formas, la guerra con Cuba estaba ya más o menos. Hay un tema importantísimo, que es que llega un momento en el que el gobierno de Estados Unidos quiere comprar Cuba y ofrece 300 millones, que era una pasta. Si Sagasta no hubiera sido un cara dura
porque por lo visto llevaba una comisión de $1 millón de dólares cada ministro si tragaba esto. Oye, mira, te lo compro la isla, pero no hay una comisión, la mordida ahora, cosa rara. Digo, no me da la mordida, pero me compras la isla. ¿Yo qué hacía con la isla? Estoy sacrificando 200.000 soldaditos que tuvieron 50.000 bajas. Soldaditos que tenían padre y madre y que no le hacía ninguna gracia que estuvieran allí. Y encima existía lo que se llama el soldado de cuota, que era totalmente injusto. Es decir, si yo tengo un padre rico, paga un dinero, pago 1.000 pesetas y mi hijo no va a morir a Cuba. Si soy pobre, va a Cuba, coge la malaria, en el mejor de los casos, o muere. ¿Qué hago entonces? Pues dejo de defender los intereses de unos ricos hacendados que tenían los ingenios de azúcar, tabaco y café, y era lo que defendía ahí. Le doy la autonomía a los cubanos, le vendo la isla a los americanos que se peleen con ellos y me vuelvo. Ese fue el caso. En Filipinas era más complicado todavía. Pues Filipinas fue un regalo envenenado. Allí llegaron los americanos, lo primero que hicieron fue quitar todas las escuelas de español y varias escuelas de inglés, destrozar cualquier tipo de herencia. Pero se encontraron con que los filipinos se resistían. El calibre americano de reglamento era el 38. Cuando vieron que los juramentados de Joló, alias moros, se llamaban moros porque eran musulmanes y ellos eran moros, se vendaban los brazos y las piernas y cogía un yatagán, machete ese grande, iba a cortar la cabeza al americano, el americano le disparaba su revólver 38, pero como estaba vendado no se desangraba, le cortaba la cabeza. Tuvieron que inventar el calibre 45, que ya le pegaba un tiro y lo tiraba de espaldas. O sea, ese fue el tratado de amistad. Claro, Aguinaldo, que fue el primer presidente de Filipinas, dijeron, estaba mucho mejor con los españoles que con los americanos. Pero ese fue el regalo envenenado. Más dudas. De todas maneras, almirante, yo no me explico por qué Cervera ha pasado como un héroe a la historia de España. Bueno, había que buscar un héroe, lo de siempre. Napoleón es el mayor héroe francés que hay. Yo me acuerdo que estando en Bruselas, hoy día Waterloo es un barrio residencial, y le pregunté a mi colega francés, que era un general del aire, representante militar, dije, estos vivían todos en esta radio de Bruselas. Y dije, ¿tú vives en Waterloo? Y luego dije, un francés jamás podrá vivir en Waterloo. 200 años después. ¿Y Napoleón qué hizo? Napoleón se fue a invadir Rusia, se llevó la Grande Armée de 600.000 soldados y volvió con 50.000. Es decir, se cargó a 550.000 soldaditos franceses. El mayor héroe. Ahí está enterrado en Les Invalides, en una tumba de Porfirio, triple y tal, y para ellos es lo máximo. Entonces había que buscar. Menos mal que está la Colau y se ha cargado la calle de Cervera diciendo que es franquista. O sea, confundió al Cervera con el crucero Cervera, que dicho sea de paso, cuando estalló la guerra civil, el bando nacional se quedó con 3 barcos y la flota republicana, no voy a decir roja, republicana, tenía 30 y perdió la guerra. ¿Por qué perdió la guerra? Porque asesinaron a 350 oficiales de marina, que se encontraron con 30 barcos sin nadie para manejarlos y, sin embargo, la flota nacional tenía 3 perfectamente manejados. Yo he sido jefe de flotilla, el capitán de navío, nadie lo sabe, de 8 submarinos. Yo con 8 submarinos no pasa, vamos, un tiburón del norte de África a la costa de Andalucía, con 8 submarinos. Los republicanos tenían 12 submarinos y pasó toda la fuerza de África, que era el ejército bueno. ¿Por qué? Porque los submarinos, la primera vez que salían, es que se hundían solos. La primera emisión que hicieron, se iban para abajo, no tenían oficiales. En los 4 primeros meses se habían hundido 4 submarinos. Y el resto dijeron, no salimos a la mar ni de broma. Es lo de siempre. Tú puedes tener buenos barcos, bueno todo, pero si no tienes un buen jefe que los maneje, estamos perdidos. Y lo de Cervera, bueno, pues no se quiso hacer sangre. Luego Cervera tuvo más cargos y tal, no sé qué, era buena persona, que caía bien. Y de hecho su hijo fue el que dirigió la flota nacional, pero desde Burgos. El que batió el cobre fue el almirante Moreno en la mar. Y curiosamente, al acabar la guerra civil, fue defenestrado. Fue defenestrado porque cuando pasó el desastre del Castillo de Olite, que era ya a finales de marzo, el Castillo de Olite era un mercante que iba con 1.800 soldados. Esa organización la organizó Burgos sin que el almirante de la flota española lo supiera. Cuando el Castillo de Olite entra en Cartagena, es avistado por la batería de la Parajola, le disparan proyectiles de 150 y se hunde. Mueren 1.600 soldados una semana antes de que acabe la guerra. Entonces, Moreno se va hecho una fiera, protesta y hace defenestrado. A su hermano lo hace ministro de Marina y este se quedó castigado de capitán general de Cartagena y luego más tarde capitán general de Ferrol.
pero la vida es así. Y este fue el hombre que estuvo los 3 años de guerra en la mar y consiguió toda la derrota, todas las victorias contra la flota republicana. Así que la vida es que es injusta. Muchos. Ningún almirante, ¿eh? Eso decían, sí señora. Eso decían, pero ya hace tiempo, bueno, sigue habiendo descendientes, son buena gente, no tengo nada contra ellos, una gente magnífica y tal, pero bueno, lógicamente defienden la memoria de su antepasado, yo haría lo mismo, exactamente igual. Bueno, hay que estar en el sitio, ¿eh? Porque desde aquí, desde la mesa y en el coloquio, todo parece más fácil, pero nosotros siempre tenemos una frase, es decir, hay que dejar que los comandantes obren en la mar. Luego cuando vengan a puerto me lo cuenten, pero la mar tiene que tener facilidad para hacer lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque están en un escenario que ellos dominan. Desde una mesa puedo ver las cosas de forma distinta, y casi siempre son distintas. Pues muchísimas gracias por su atención.